Sopa de piedras. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en Sopa de Piedras, Sopa de Piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de piedras. Bienvenidas, bienvenidos, como siempre desde Cinecon Más, a través de Cinecon TV, por supuesto, desde los estudios de la Fundación Cultural Cinecon en Constitución, Chile, comienza un nuevo capítulo de Sopa de Piedras, en este caso, capítulo número 2 de la tercera temporada, 10 de agosto, y para hoy tenemos un programa redondito, cerradito, claro que sí, al inicio, como siempre, tenemos con Don Silvio Angel, que nos trae la historia del día. Además, después de eso estaremos disfrutando de una cápsula llamada Aborígenes, conducida por Natalie García, quien nos mostrará desde hoy en adelante diferentes historias de diferentes personas que llevan tanto tiempo trabajando en sus oficios, en sus carreras y hacen de este mundo algo mucho mejor. Y para terminar estaremos conversando, por supuesto, también con Marcelo Palma. Él nos estará hablando del budismo en esta sección llamada Culto Libre, donde una vez a la semana estaremos conversando y estaremos aprendiendo de diferentes creencias religiosas en este caso, que nos van a servir sin ninguna duda para abrir nuestra mente y saber que hay muchas personas que piensan diferente, que creen diferente, y eso hace que esto sea tan maravilloso. Para todo esto, antes de cualquier cosa, vamos a presentar al único, al incomparable, al venido del planeta queso, ese planeta tan rico que viene, Don Silvio Angel. ¿Cómo está, Don Silvio? Buenos días, buenas tardes, hola Ricardo, ¿cómo estás tú? No, planeta queso no, pues ahí sí que no. Oiga, No, suena como el queso del equipo. le vamos a hacer un close-up a Don Silvio, ¿Ya? para que se le vea todas sus características, su emoción, su anteojo, que hay que decir que sus anteojos son de ay, Sí, qué maravilla. Son anteojos elegidos con la punta del pie. Así que Explique por qué eso, a lo mejor hay gente que no alcanza, Porque no entiende voy, su humor, digamos. Porque cuando voy caminando le digo, "Oye, quiero eso. Quiero Claro. eso que están ahí. Made in cuneta, dice usted. El cuneta, bien cuneteado. Maravilloso. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Estamos en la historia. Tenemos varias historias del día. Hoy, día martes 10 de agosto. Día 222 del calendario gregoriano. Y el 223 en años bisiestos. Cuando quedan 143 días para que finalice el 2021, Bien. te vamos a contar algunas historias. Como por ejemplo, el 10 de agosto de 1792, en Francia se deroga la monarquía. Esto fue durante la Revolución Francesa, Sí, pues. famosa Revolución Francesa, que bueno, en esa época se inventó la guillotina, valga la redundancia, por Robespierre, que él mismo murió en la guillotina. Oiga, el otro día yo compartía con familia y hablábamos justamente de la guillotina. Y dentro de eso Es tema, ¿eh? apareció mi hija Mercedes, que me dice: papá, ¿y qué era la guillotina? Chuta, yo le conté, mientras usted aparece ahí, hablo yo, somos como ventrílocos. Sí, Mueva la no se boquita usted, preocupe, mueva no la se boquita, mueva la boquita usted. Aquí Entonces estamos. yo Melón y melán. le tuve que contar, exactamente, le tuve que contar un poco ahí cómo funcionaba la guillotina. Y terrible, terrible haber visto cómo se llevaban a cabo juicios, por ejemplo, o enjuiciamiento. Finalmente acá, si lo hacía mal, directo a la guillotina, poner la cabeza y suácate. No era Claro, fácil. y al no ser una muerte instantánea, tú quedas con tus sentidos, o sea, quedas escuchando y quedas viendo, no puedes hablar por razones obvias, la falta de aire, pero tu vista y tus oídos siguen viendo. Además que habían varios casos donde la guillotina no estaba tan afilada. Entonces claro. caía el fierro, al final no era corte de cabeza, sino que era como destungar. ¿Has escuchado ese? El destungar, como el sí, tungo, sí, claro. se Entonces, ocupa- no, terrible. Pero bueno, era la forma que había en 1770 y tanto para
para terminar de alguna forma u otra con la vida, en este caso de las personas que no lo hacían tan bien para eso. La condena a muerte era en base a la guillotina en esa época. El proletariado, que nace aquí también. Y bueno, siguiendo con nuestra historia del 10 de agosto de 1897, Felix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico. Mire, ¿cuándo fue? ¿1800? En 1897. Ay, casi llegando al 1900. Ahí está el hombre. Mire, para la gente que está viéndonos, a ese muchacho que apareció ahí, le debemos la fortuna. La aspirina. La aspirina es un químico alemán, recordemos, de la ciudad de Leverkusen. Por algo el Bayer Leverkusen, el primer equipo donde jugó Vidal en Europa, es conocido como el equipo de las aspirinas, porque este químico que se llama Felix Hoffmann descubrió la aspirina en esta ciudad, en los laboratorios Bayer. Oiga, y también hay que decir que no solamente la aspirina parece que viene del ácido acetilsalicílico, no, sino que también viene la heroína, por los ejemplo. Derivados, no, sí. Hay harto derivado, no solamente sirve para los dolores de cabeza, digamos. Claro, no todo lo bueno es tan bueno como se. Ahora, claro, el tema, yo nunca he consumido heroína, debo decirlo. Si lo hubiese hecho, felizmente hubiese dicho aquí, ¿no? Pero, o sea, pareciera ser, por lo que uno ha visto en películas y por los relatos de las personas, es que el efecto que provoca parece que es inconmensurable, parece que es, ¿cómo decirlo? No sé, algo que no tiene explicación para la gente que no lo ha probado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de... No he tenido la oportunidad de probar la heroína y a esta altura de la vida ya ahora, la osadía de la juventud ya no corre, claro. Así que no creo que la pruebe, pero dicen que produce un efecto relajante, adictivo. Orgásmico también, como hablábamos un poco, aprovechando que ¿no? hablábamos ayer recientemente de la masturbación con Alejandra. Con Alejandra, claro. Debe ser un vicio, debe provocar un placer sin querer queriendo. El placer siempre atrae. Ahora tiene el gran problema que tienen gran parte de las drogas, pero parece que acá el efecto se aumenta 100.000%, que es la adicción. Así que por eso no lo hagas. Las drogas no es un camino, digamos. En ningún caso podemos recomendar que consumamos drogas. Eso está mal, muy mal. Diga no a las drogas. El placer se termina cuando se transforma en vicio. Siguiendo con la historia de un día como hoy, 10 de agosto, en 1927, en el monte Rushmore, en Dakota del Sur, en Estados Unidos, el escultor Gutzman Bornholm y su hijo Lincoln. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Es que estos gringos se ponen nombres muy variados. Se llama Gutzon Bornholm. Gutzon Bornholm. Gutzon Bornholm. Debe ser y su hijo se llama Lincoln. Lincoln, así que la trató de arreglar por ahí, más fácil de pronunciar. Bueno, pero comienzan a esculpir en la roca viva el monumento a los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Oiga, hasta ahí no me llegó, ¿ah? Nunca vimos no sé, un Clinton, claro, un Obama. Pero es que, ¿sabes qué? Parece que Trump quería... o intentó por lo menos. Es que claro, Trump Trump es otro personaje que tiene el ego muy arriba. Yo creo que a mí me daría cierto morbo si yo fuera presidente o algo. Ya una estatua me produciría morbo, ¿no? Un busto, eso no es un busto. No, tampoco, no me gustaría, y las palomas me tendrían de casero, así que dejémoslo. Pero en su mausoleo algo habrá, ¿no? Claro. ¿Qué va a decir en su mausoleo? Nada que ver con el tema, pero ¿qué va a decir su mausoleo, no Silvio? Ven, yo les dije. Así va a decir. Eso es. Ven, yo les dije. Oiga, dije que me sentía mal. Que usted dice, esta escultura que está en el monte, la hemos visto en varias películas. La verdad es que los gringos y gringas son bien buenos y buenas para mostrar todo lo que han hecho. Yo me acuerdo ahora de Ricky Ricón. No, con Macaulay Culkin. También, claro. Yo hace poco vi Superman 2 y los malos le cambiaban la cara al monte Rushmore y se ponían la cara de ellos. Zor, ven, únete, ríndete ante Zor. ¿A quién cree usted que deberíamos poner en el monte Richmond? Ahora, así como de ahora. A mí me gusta la música, yo pondría a todos los reyes, a Elvis, a Michael, a la Britney. ¿A la Britney? Sí, la reina del pop. Free Britney. A la Madonna. Me gusta, ese tipo de monarquía me gusta a mí. Maravilloso. Estoy de acuerdo en la parte musical. Ahí, claro, hay varios más que, bueno, algún chileno podríamos poner también. Es que el Rushmore,
si fuera en el Cerro Renca, donde dice Renca la lleva. Ya no dice, sí, parece. No, parece que lo sacaron. Habían derechos de autor en otro lado. Y Viña tampoco dice, parece. Ya. Y además, siguiendo con nuestra efeméride del 10 de agosto de este día martes, en 1987 en Estados Unidos la banda de hard rock Guns N' Roses presenta su disco debut, Appetite for Destruction. Oye, notable. Estamos viendo la portada. Nos están mostrando esa portada. Yo estaba en octavo básico el año 88 cuando me compré ese cassette, cuando llegó a Talca, y en el recreo abriendo la... Porque venía una historia, digamos. Venían la historia, las canciones, pero venían casi puros dibujos que ahora nos parecen graffiti, nos parecen nada, pero en esa época no está censurada la carátula. Y Guns N' Roses es uno de los grupos favoritos. Yo creo que a mí me gusta mucho Guns N' Roses, lo escucho hasta el día de hoy. Varios lentos en matrimonios han reemplazado el vals de los novios por varios lentos de Guns N' Roses, así que es una banda que nos ha acompañado, por lo menos en lo personal me ha acompañado de la adolescencia y que me gusta mucho, bastante. Exactamente. Además que toda la gente que quiera disfrutar de la música de Guns N' Roses, por ejemplo, lo puede hacer en Cinecon Radio. Lo pueden hacer a través de cineconradio.cl. También va a estar próximamente en cineconmas.cl todo el contenido de Cinecon, así que vaya preparándose porque Cinecon Más se viene en grande. ¿Qué más tenemos? Bueno, este martes 10 de agosto, pero del 2003, el nadador norteamericano Michael Phelps bate el récord mundial de 200 metros, que fue 1,55.94 segundos por cuarta vez y se despide de los campeonatos con 5 medallas de oro. Esto no es una olimpiada, sino que es un campeonato mundial de natación. Oiga, yo creo que me demoraría como unos 15 minutos. 200 metros en un minuto, ¿cuánto? Casi 2 minutos. 55, 1 minuto 56. 2 minutos prácticamente. Entonces, bueno, ay. No, era un grande Michael Phelps. Pero tengo entendido que calzaba como 54, que las piernas lo ayudaban, sí, claro. Lo ayudaban a darle velocidad. Totalmente. Es bonito el deporte de la natación. Sí. Y el mismo 10 de agosto, pero del 2007, en Chile, asume como entrenador Marcelo Bielsa. Mire usted qué bonito recuerdo. Sí, Don Marcelo. Dejó un bonito recuerdo Marcelo Bielsa. Estamos viendo una fotito de Marcelo. Muchos viudos como logró guiar bien a la generación dorada. Yo lo que le critico... ¿Qué le critica? A ver, ¿qué le critica a don Marcelo? ¿Cuál es el que me hubiera gustado que se hubiera involucrado un poquito más en los clubes, que quizás después de haber sido entrenador de la selección, quizás hubiera sido un poquito gerente técnico porque lo hizo tan bien con la selección, pero los presidentes de los clubes no lo dejaron, le pusieron siempre pero ahí también puede ser que no era culpa de él. Por ejemplo, lo que hemos visto en Inglaterra, de hecho, hace poquito rato, es que cuando todo el club se fue de vacaciones, él se quedó no solamente en la ciudad, no solamente en el club, sino que se quedó entrenando en las divisiones menores del mismo club donde entrena. Entonces, claro, acá en Chile quizás ¿qué le habrá dicho? ¿Quién estaba ahí en ese tiempo? No, es que por eso se quedó, estaba Harold May Nichols y salió Jado. Sí, pero no, el tema es que está bien si se quedó, Bielsa hacía lo mismo en la selección chilena, entrenaba a las selecciones menores también. Es verdad. Pero a lo que voy yo es que, o quizás fue problema de la NFP en ese tiempo, que dejaron muy de lado a los clubes, porque la selección tuvo muchos logros deportivos, campeones. No fue bien en Sudáfrica, bueno, después lo tomó Jadwe, vinieron las Copas de América, pero en ese tiempo los clubes nacionales les fue como la FIFA en todos los torneos internacionales de la Conmebol, como es Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Sí. Nos sigue yendo igual. Sí, eso quería acotar. Estamos catalogados como la peor liga una de las peores ligas de fútbol mundial. Está Qatar y después viene Chile. Ya, don Silvio, vamos, usted, además de lo esencial, o sea, de lo esencial del día, que era lo que hacíamos la temporada pasada, pero ahora la historia del día, usted además nos trae siempre refranes, cosas entretenidas para poder descubrir. Claro, tengo acá un refrán para contarles qué es lo que significa brillar por su ausencia, de dónde viene. Mira. Esto es una historia media cultural, de la época romana. Tácito cuenta en sus anales que en los funerales de Junia, hermana de Brutus y esposa de Casio,
quienes son los más famosos asesinos de Julio Iglesias, Julio Iglesias, perdón, me equivoqué de Julio. Porque hasta ahora estamos con Popeye, que dijo que estaba Brutus, después dijo que Mira, teníamos a quién estamos más. los funerales de Junia, hermana de Brutus y esposa de Casio. Hasta relojes Los tenemos. más famosos asesinos de Julio César. Ahí sí. Fueron paseadas las imágenes de todos sus antepasados, salvo la de los dos tiranicidas, ya que los prohibía la ley. O sea, no fueron paseadas los rostros ni de Brutus ni de Junia. Y en el sentir de Tácito, la ausencia de los dos asesinos de César fue tan notoria que les hizo brillar porque más que si hubieran estado presentes. Ahí está. De ahí viene brillar por su ausencia. Ahí está. O sea, como que brillaban al no estar. Al no finalmente. estar, claro. Maravilla. Y de ahí viene que uno dice, oye, ¿y dónde está Juan? No, Juan brilló por su ausencia. Significa Claro, como eso que no, pasa como que no siempre llegó. cuando es un dicho de que, oye, ¿por qué no ha llegado? Brilla por su ausencia. Excelente, don Silvio. Muchas gracias por la historia que nos trae todos los días, porque también nos enseña muchas cosas que pasaron un día como hoy, que no tenemos siempre la referencia. Oiga, lo quiero invitar a usted y a toda la gente que está, por supuesto, viendo el Sopa de Piedras a través de Cinecom Más, a disfrutar de una cápsula que está hecha por nuestro equipo, por nuestra equipa audiovisual, que semana a semana salen con las maletas y los bolsos llenos de sueños para retratar historias, para mostrar cosas, para mostrar contenido diferente a través, por supuesto, de Cinecom Más. En este sentido, hoy día vamos a disfrutar la primera cápsula de este programa llamado Aborígenes, conducido por Natalie García. Así que, don Matías, póngale play. Vamos a verlo. Hola, don Tito, ¿cómo está? Aquí estamos, papá, bien, gracias. Qué bueno, aquí nos encontramos en el puerto Maillines, ¿cierto? Su lugar, aquí su terreno, su tierra. Sí, pues, aquí vivo, ¿Hace harto tiempo? no, llevo 35 años. Más de 35 años acá. Harto años. ¿Y qué nos puede contar de este terreno, de este fabuloso puerto Maillines con este mar aquí? Nos trae harta riqueza, ¿no? ¿Qué nos podría contar? Es bonito vivir aquí, yo vivo. Ya. Llegué el año 86 cuando nací, imagínense. y ahí llegué aquí. Ya. Aquí no me quise ir nunca más. ¿Lo enamoró estas tierras, estas arenas negras? Sí, pues me gustó aquí, me quedé aquí y aquí podía trabajar, aquí era libre y trabajaba y trabajé. Ya. Aquí en esta parte viví, aquí conocí a mi mujer, mi señora, tuve hijos, crié 8 hijos aquí. ¿Crió 8 hijos? 8 hijos. Ah, tiene una familia bien grande entonces, don Tito. Sí, 8 hijos. Gracias. Y he vivido aquí desde esa fecha, lo he mantenido, lo criamos, en el verío de la pura mierda. O sea que el mar ha sabido mantenerlo gracias a los recursos y a la riqueza durante 35 años acá. Aquí Qué lindo, ¿no? trabajábamos en Contrayuyo, sacando Ya. Contrayuyo, recogiendo Contrayuyo, sacando pulgas, sacando lugas, pelillos, Ya. trabajando en el puerto, yendo a trabajar al puerto, y así, siempre rebuscándome aquí. Aquí, claro, porque uno generalmente asocia el puerto, el mar a lo que es la pesca. Pero no solamente de la pesca podemos sacar recursos, sino que también lo que es la orilla del mar nos entrega unos recursos como el cochavío que nos venía contando, ¿cierto? Aquí hay muchos que viven de esto, hay muchas personas que, bueno, ya muchos se han ido, ya no quedan. Ya. Pero aquí hay mucha gente que ha vivido, por ejemplo, del Contrayuyo, del luche, de la luga, del pelillo. Y siempre hay aquí los existen los recolectores de orilla. Los recolectores de orilla. Los recolectores de orilla que viven solos de los que recolectan aquí a la orilla del mar. Y lo que también conocido la ruta del pescador. Claro, sí, porque aquí se hace mucho, hay muchos pescadores deportivos, los deportistas, los que hacen deporte, eso trafican toda esta parte aquí va. Aquí se llega hasta las cañas, llegan a las cañas, llegan a... Hasta las cañas del sector de Puyaullao, ¿cierto? Miren lo que nos encontramos por aquí, lo que estábamos conversando. pasan al otro lado. Esto, por ejemplo, Eso es lo que la mar lo bota. los botes
Claro. Estas son las cascaritas de los animales. La cascarita de los Porque eso cada cierto tiempo van cambiando la ¿cuánto se llama? La caja. Caparazón. La caparazón. Claro. Y también las pulguitas también la ocupan para para alimentos, ¿no? Claro, las pulgas se las compran las mascoterías, las venden para las tortugas. Las tortugas de los acuarios comen esas las compran. Entonces, todos los alimentos de las tortugas que puedan comprar en las veterinarias las sacan de acá De aquí de la orilla del mar. Sí, de aquí de la orilla del mar se hacen esas se sacan en la noche y ahí ¿Ya? se sacan. Porque también no es cosa de venir y voy a decir, ya, voy a sacar pulguitas de mar. Tiene que tener todo una técnica, me imagino. Claro, todo eso tiene una técnica para eso. Ya. Por ejemplo, en esta parte aquí donde se juntan estas, donde se juntan ahí, Ya, ahí están. claro, está lleno. Está lleno de pulguitas. Esas son las que uno después le hace una trampita en la noche. ¿Y cómo son esas trampitas? ¿Tienen algún método? ¿Tienen algún secreto por ahí o no? Ah, sí, se le toma un bidón, se le hace un ¿Bidón? solito, ¿Ya? los corta, uno los encierra y ahí les coloca cochayuyo encima. Los dejan como escondidos, ¿o no? Sí, claro, tapadito así con esto. Y las pulgas salen a comer cochayuyo, comen cochayuyo. Y ahí van cayendo adentro, como es plástico no sale. No pueden salir, entonces No, porque- eso es como una trampa. Claro, ahí se le hace trampa para hacer eso. Ya. Qué entretenido. Y esa es la manera de vivir aquí. Ya Aquí, en la sea- mar, aquí decir que vive en la mar y la mar nunca te va a faltar nada. Aquí solo tenés que buscar, aquí siempre hay. No es una cosa que se va a decir, no, aquí hay. Aquí va a buscar luche, lo vende luche, va a buscar lo que hay, buscar uno lo hace Y claro. durante todo el año, don Tito, Todo el año. durante todo el año el mar está entregando comida, Todo el año siempre estoy ya sea el cochayuyo, el cochayuyo, el luche. el luche. ¿Y qué hay de los mariscos acá en Constitución? Aquí. ¿Cómo están los mariscos acá en Constitución? No, aquí ¿Se no. puede? No, aquí en Constitución el marisco no. Aquí el marisco no viene de Constitución, aquí no está. Acá no hay mucho marisco. No, el marisco llega de afuera. Aquí lo que se saca son las lapas, el ulte, lo ulte, el pavo negro, eso es lo que se vende aquí, lo que sale de aquí. Pero Ya. los mariscos llegan de afuera, llegan del sur, llega el choro, la cholga. Esas cosas llegan del sur. Son todas exportadas. A eso sí, aquí no hay. O sea, cuando van a comer un mariscal ahí es de afuera. Eso claro viene, pero siempre son productos frescos sí porque Claro. llegan de la semana. O sea, Claro. por ejemplo, el camión sale el día miércoles del sur, hay un camión que pasa el día miércoles, pasa por la carretera, por la las 5, y ahí van de aquí, van los viejos, salen a comprar, ¿Ya? van allá, van a entregar el camión y así que el día viernes ya tienen el producto aquí. Ah, no seas Pero aquí fresquito. nosotros trabajamos esto, todo lo que tenga que ver con el pescado. Y más allá, en las playas, dentro de lo que es la ruta del pescador, hay unas playas extensas, ¿cierto? Me ha tocado, dentro de las caminatas que realizamos, encontrarnos cuando van acarreando una tonelada de cochayuyo así gigante todavía en los hombros. Ese cochayuyo sí, es que hay cochayuyo que se compra por kilo. El cochayuyo que se compra por kilo. Ya. Hay empresas que compran el cochayuyo y lo llevan por kilo Ah. No, nosotros aquí en esta parte del puerto no. Aquí nosotros lo trabajamos, lo manipulamos nosotros mismos, lo trabajamos y lo hacemos. Ya, a menor escala. Claro, nosotros somos más, lo hacemos, es más artesanal lo que Claro. nosotros hacemos, no lo hacemos en como dijera yo, en grandes cantidades no. Nosotros le trabajamos el cochayuyo para vendérselo al turismo, al turista que viene, a ese le den. Para que se lleven un bonito recuerdo de Constitución y de haber venido al puerto Medellín, O ¿cierto? sea, claro, por lo general los que vienen por llevar cochayuyo. Claro. El que lleva cochayuyo viene al puerto. Qué interesante todo esto, don Tito, y darnos cuenta que el mar siempre provee, nos da vida y nos puede dar alimento durante todo el año, imagínense, Sí, más de pues. 35 años don Tito viviendo aquí en la orilla y poder abastecer a toda su familia es un gran ejemplo. Así que me crié a mis hijos aquí, por ejemplo, viví en aquella parte que está allí, ahí en esa parte. Ah, usted antes vivía en otra zona aquí en la Allá, playa. Aquí, en aquella Ah, parte viví 16 ya. años. En todo lo que es la punta, Toda la capacidad, ahí en esa parte viví 16 años. 16 años.
¿Y tiene un nombre especial esa parte del puerto en No, pues Constitución, o no? esta es la playa del puerto Maguillín, esto es Maguillín. Todo esto es Esta es Maguillín. esta parte de cuello es Maguillín. Ya. Pasando de aquella piedra para allá, eso se llama la copetona. La Copetona. La copetona. La Copetona. Sí, después de ahí para ya, allá ya, llega ya. uno a la Pisá de Dios. Claro. De ahí para allá llega uno a las Corrientes. Pasa al otro lado, llega a los lobos, a la piedra de los lobos. ¿Y la pisada de Dios es una piedra? ¿Qué es la pisada de Dios? ¿Nos podría contar un poquitito? La Pisá de Dios era una piedra que queda a la mitad. Era una piedra que tenía una pizarra, una pisá. Esa se llama la Pisá de Dios. Pero una vez cuando hicieron este camino aquí para arriba, arreglaron este camino, botaron piedras para abajo y una piedra cayó y la partió por la mitad. Ah. Pero quedó el recuerdo de la Pisá de Dios. Por lo menos el sector se recuerda como la Como la pisada Pisá de Dios. Es lo mismo como se recuerda este otro lado, por ejemplo, al caule. Claro. Es lo mismo se recuerda eso. La Pisá de Dios. Claro, porque mucho se habla de la pisada De Dios, sí, po. Qué Esa es la bueno. Pisá de Dios. Entonces la gente cuando viene para acá, si a uno le pregunta, oiga, ¿dónde queda la Pisá de Dios? Ahí uno tiene que estar. Siga caminando nomás después de Ah, Medellín y uno la le dice Copetona. tal y para tal que- parte y ahí está la Pisá de Dios. Ya, pues, don Tito, muchas gracias. Ha sido Sí, súper no. interesante conocer un poquito más de nuestra historia, saber un poquito más de toda la riqueza, ¿cierto?, que nos entrega el mar y que podemos siempre convivir de manera amigable, sustentable, con todos los recursos que nos entregan durante todo el año. Y poder llevar una vida tranquila, ¿cierto?, como la que lleva don Tito, que de verdad creo que es un afortunado, ¿no? Gracias a Dios que sí. Se vivo bien, vivo tranquilo, no tengo problemas, no nada. Yo vivo bien nomás. Porque, ¿qué más puedo pedir? Dar las gracias nomás por tener esta y por tener la oportunidad de contemplar esta maravilla, pues, don Tito, Hay ¿cierto? muchos que les sobra y no quieren el privilegio tan perfecto. Yo estoy todos los días del año. Todos los días aquí. Ya estoy bien. Gracias. Muchas gracias, don Tito, No, gracias a ustedes por por haberme- compartirnos su historia y por poder también exponer y que conozcan un poquito más de nuestro patrimonio vivo humano que todavía tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? De nuestros aborígenes. Queremos que suba sano y baje sano. Ya pues, ahí estamos entonces, después de haber disfrutado de esa cápsula maravillosa hecha por nuestro equipo de CIA Audiovisual, conducida por Natalie García, Aborígenes. Además estuvimos conociendo un poco más la historia sobre un recolector. Mire usted lo importante que es también visibilizar los oficios, visibilizar estos trabajos que muchas veces no conocemos y que son tan fundamentales y tan importantes para nuestras comunidades. Así que vamos a seguir disfrutando más adelante, por supuesto, de otras historias que nos traerá Aborígenes. Ahora, como se lo dije al inicio del programa, estaremos inaugurando, podríamos decir, una nueva sección que tiene este programa Sopa de Piedras. Esta sección se llama Culto Libre y la idea de esto es poder conocer, es poder aprender de diferentes creencias, de diferentes formas de ver la vida también. Y es el caso de hoy, vamos a estar conversando con Marcelo Palma. Él es parte de Budismo Camino del Diamante Chile. Y con Marcelo estaremos, por supuesto, aprendiendo, conociendo un poco más sobre el budismo. Parece que ya está listo, Marcelo, así que aprovechamos de darle la bienvenida y las gracias, por supuesto, por esta posibilidad de conversar contigo, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Bueno, como tú escuchabas, seguramente la idea de esta sección Culto Libre es aprender, es conocer finalmente diferentes creencias, diferentes religiones, y en este caso vamos a partir con el budismo. Marcelo, tal vez sería bueno que tú nos hicieras una introducción a lo que es el budismo propiamente tal, y de ahí, por supuesto, seguimos avanzando en este camino, ¿no?, a saber un poco más sobre esta religión. Sí, de todas maneras. Bueno, históricamente te puedo hablar de que el budismo, bueno, digamos, no es una religión propiamente tal, pero si hay un personaje que históricamente se conoce, que fue el Buda Shakyamuni. Él, bueno, apareció, digamos, en esta tierra, en esta existencia hace más de 2500 años atrás. Básicamente él era un príncipe que lo tenía todo, tenía belleza física, tenía muchas habilidades,
era experto en un montón, en un sinnúmero de deportes, realmente lo tenía todo. Pero aún así, bueno, él de alguna manera había algo que le faltaba, ¿cierto? Había algo que él no podía como percibir como algo que fuera totalmente, digamos, impermanente. Él, bueno, vivió un montón de experiencias, pero ya tenía cierta edad, ya era adulto, digamos, cuando se encontró por primera vez con el sufrimiento de la existencia, con el sufrimiento de la vida. Es decir, conoció a una persona enferma, conoció a una persona vieja, tremendamente anciana, y finalmente también tuvo un encuentro con una persona muerta, con un cuerpo, digamos. Entonces esto de alguna manera le abrió un poco la cabeza y él entendió que finalmente existía el sufrimiento, pero también él se dio cuenta que existía una forma, o que debería existir una forma para acabar con este sufrimiento. Y ahí él se lanzó en esta búsqueda. Voy a tratar de resumir un poco la historia, es mucho más larga, pero finalmente, después de pasar por varios maestros y seguir distintos tipos de enseñanzas, él alcanza a lograr, a reconocer la verdadera naturaleza de su mente en un estado de meditación, a través de la meditación, y es así como él se convierte, digamos, en lo que nosotros conocemos como el Buda. Pero él no dijo, él en ningún momento dijo voy a empezar una religión que se va a llamar budismo, sino que las personas que lo acompañaban o que lo conocían, reconocieron en él este brillo, este estado que él había alcanzado mental, y naturalmente se le acercaron y le preguntaron, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás brillando de esa manera? Quiero aprender eso que tú también conseguiste. Y naturalmente él empezó a dar esta enseñanza a distintos grupos. A medida que se le venían acercando, él les daba enseñanza. Perfecto. ¿Esto dónde parte? Así sería el origen. A nivel físico, ¿cuál es el lugar donde ocurre todo esto cuando tú nos relatas la historia como del primer Buda, no podríamos decirlo así, el Buda? ¿Dónde ocurre? Sí, ¿dónde ocurre todo esto? ¿En qué lugar? Esto ocurre en lo que hoy vendría siendo Nepal. Perfecto, Nepal. Y esto de hace 2500 y tantos, tú decías, años atrás. Después, ¿cómo se empieza a conformar? Porque efectivamente, como bien tú dices, no es que haya dicho, ok, esta es una religión, pero hoy día sí la conocemos como tal. Tal vez, bueno, pocos sabemos, por eso digo yo, acá en Occidente pocos sabemos en muchos casos del budismo, siendo que, por ejemplo, ustedes mismos y otras congregaciones más están en Chile, pues están desde hace mucho rato además. ¿Cuáles son los principios, los fundamentos del budismo como lo conocemos hoy día? Bueno, claro, como tú dices, para algunos puede ser, o muchos conocen el budismo como una religión, pero por lo menos nosotros en nuestra escuela de budismo, que es parte de una de las escuelas de budismo tibetano, que es el Camino del Diamante, para nosotros más que una religión son métodos, o algo más cercano a una ciencia también, decimos, que es como cómo podemos trabajar con ciertos métodos para conocer nuestra mente, trabajar con ella y alcanzar finalmente este estado, esta verdadera naturaleza de la mente, que en su esencia es pura, es indestructible, y que popularmente se conoce como la iluminación, que fue el estado que alcanzó el Buda histórico que estábamos conversando recién. Finalmente, esa es la meta como practicantes de budismo, trabajar con la mente y finalmente aspirar a este estado de la realización. Perfecto. Así como tú lo planteas, son técnicas, ¿no? Acá debe ser como dentro de lo central, como bien tú lo planteas también, es quiero decir, como la meditación, eso quería decir. A través de la meditación, entonces, es como el trabajo que se genera dentro del budismo. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Porque lo pongo así, porque independientemente que tú, claro, nos estás contando hoy día que no es una religión y que tiene mucho más que ver, incluso como tú lo decías, como un proceso incluso científico. Pero a nivel mundial,
cuando hacemos como esta caracterización de cada una de las creencias, que pues, tomémoslo así, como una creencia, tal vez no como una religión, conocemos mucho acá en Occidente el cristianismo, que está basado en varias cosas, ¿no? Aparecen 10 mandamientos, aparecen algunas ordenanzas, aparecen como las formas de poder acceder. Tenemos esta idea de cielo, ¿no? Que nos permite pensar de que después de esta vida hay un cielo, hay algo más. ¿Cómo se plantea eso desde el budismo? ¿Qué es lo que hay después, por ejemplo, de nuestra vida? ¿Cómo se caracteriza en ese sentido el budismo? Yo creo que lo que tú planteas, concepto o con la idea de karma, Perfecto. que es un concepto que, bueno, es bien conocido, digamos, como incluso en nuestra cultura, ya es un concepto que trasciende la cultura oriental, digamos, y todos hemos escuchado el concepto de karma, y la verdad es que, ¿cómo lo vemos nosotros, de acuerdo a la visión del budismo? Es que después de la muerte hay simplemente otro estado de la mente, es decir, dejamos este cuerpo, que finalmente es una especie de instrumento, es algo que nosotros podemos tocar, que podemos utilizar como un vehículo en esta existencia para realizar distintas acciones que pueden ser positivas o negativas, de acuerdo a nuestras tendencias, de acuerdo a nuestras intenciones, y de acuerdo también a lo que hemos acumulando desde vidas anteriores. Entonces, decimos que nuestro estado actual es de todo lo que hemos hecho anteriormente. Y lo que estamos haciendo actualmente, las acciones que realizamos, las cosas que decimos y pensamos, van a determinar nuestro estado futuro. Por lo tanto, también podrían determinar nuestra siguiente vida, nuestra siguiente existencia. Se dice que incluso el país en el cual vamos a nacer, las condiciones que vamos a tener, incluso sociales, económicas, si vamos a tener un cuerpo sano, un cuerpo enfermo, todas esas condiciones, digamos, son resultados de las sin número de vidas que hemos estado acumulando. O sea, en esa forma podríamos pensar que si yo hoy día me tocara realidades terribles por vivir, o no sé, o toda la experiencia que me toca a mí en esta vida también tiene que ver con algo que yo fui en el pasado. En ese sentido, como que las culpas, de cierta forma, ¿no? Ante eventuales malas prácticas, como queramos llamarlo, que este karma viene en la próxima vida. Eso es un poco lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Exacto. De hecho, el concepto de karma tiene que ver justamente con causa y efecto, que es una idea, digamos, como opuesta al concepto del destino, ¿cierto? Que es donde, por ejemplo, mi vida está escrita en algún lugar, saber cómo va a ser y yo no puedo hacer nada al respecto. Al contrario, este concepto de karma lo que hace es darnos esa tremenda libertad de poder cambiar nuestro propio presente y nuestro futuro también. O sea, de hecho nosotros podemos determinar cómo va a ser nuestro futuro y nuestras vidas futuras si realmente somos conscientes de nuestras acciones, de nuestras palabras y bueno, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos. En realidad te da esa libertad. De esa forma también imagino yo que es una forma diferente el concepto de la muerte, porque en Occidente, regidos más por el cristianismo, por supuesto, la muerte es como el fin, pero también es como, bueno, es como sin ninguna duda el fin. Y eso nos da una carga súper dramática y negativa hacia la muerte. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo ven ustedes el tema de la muerte finalmente? ¿Tiene esta carga negativa también? ¿O como tú lo planteas, si el karma finalmente yo tengo la seguridad de que voy a volver a nacer? No sé. Bueno, yo creo que por muy budista que uno sea, por muy práctico, la verdad es que en esta existencia estamos experimentando ciertos apegos, digamos. Entonces, hay personas que van a experimentar apego como a cosas materiales, como al dinero, otros van a sentir un apego con sus seres queridos, con sus parejas, con sus hijos. Entonces, claro que el momento de la muerte va a ser como esta preparación, digamos.
nosotros como practicantes estamos, digamos, en ese estado mental de liberación donde realmente no experimentamos este apego que te mencionaba. Y claro que es doloroso, e incluso maestros, los mismos maestros que nosotros tenemos en la escuela, cuando han sufrido ciertas pérdidas, por ejemplo, de otros maestros, ha sido muy interesante también verlo, porque es como este ser realizado que nosotros miramos como maestro, incluso como un Buda viviente, también es capaz de experimentar esa pérdida y de alguna manera un cierto dolor, digamos. Pero la verdad es que la aplicación de estos métodos ayudan de alguna manera a hacer la vida menos dramática, a no tomarse los fenómenos que ocurren tan personales y tan dramáticos y a tomar cierta distancia de las cosas que ocurren a pesar de que no sean favorables para nosotros. Entonces yo te diría que con estos métodos sí le dan a uno como las herramientas para vivir de una manera menos dramática y más gozosa. Perfecto. Marcelo, ¿nos podrías contar un poco ya más en lo local sobre el budismo Camino del Diamante? Porque también, por supuesto, esto se trata de enseñar, pero también de invitar, ¿no? Si hay alguien que esté interesado en ser parte de alguna congregación, en este caso budista, tiene la posibilidad de hacerlo en Chile, lo que me parece extraordinario. Cuéntanos un poquito de cómo se arma esta comunidad también, en qué están hoy día, y tú hablas de talleres, como de clases, ¿no? También cómo se ve ese proceso en la interna de Budismo Camino del Diamante Chile. Sí, claro. Mira, un poquito de historia local. Nosotros conocimos, como país, digamos, conocimos el Camino del Diamante gracias a un grupo de practicantes que venían de otros países que por razones de la vida llegaron a Chile y ellos decidieron seguir practicando lo que ellos hacían. Entonces se reunieron, se conocieron y empezaron a juntarse, a reunirse para practicar la meditación. Pero todo esto no hubiera sido posible si es que nuestro maestro, el Lama Ole Nidal, y su esposa Ana Nidal, ellos fueron, digamos, los responsables y los que tuvieron esta gran labor de traer estas enseñanzas preciosas que Oriente, digamos, a Occidente. Ellos los últimos 40 años se encargaron de crear centros como el Camino del Diamante, 40 años, y hoy en día alrededor de 700 centros en el mundo, igual que el que tenemos acá en Santiago, y también tenemos otro centro en Valparaíso. La actividad de nosotros, bueno, como todo, ha ido cambiando. Hemos tenido que cerrar el centro, abrir, volver a cerrar, y así como ya te imaginas cómo funciona. Actualmente estamos abriendo el centro para meditar los martes, los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. Entonces, si alguien tiene la inquietud o el interés de conocer sobre el budismo o sobre cómo poder meditar, simplemente se puede acercar a nosotros, nos puede contactar en el sitio web y conversar sobre las posibilidades de ir a meditar. Perfecto. Ya, pues, Marcelo, agradecerte, por supuesto. Es un espacio, no vamos a estar 2 horas hablando de lo esencial del budismo, pero me parece que en estos minutos logramos aprender, logramos entender un poco más de qué se trata el budismo, así que te agradecemos de verdad la conexión, la posibilidad de conversar y bueno, quedan los últimos segundos para que tú también puedas entregar los datos. Hoy día las redes sociales sirven un montón para unirse, ¿no? Y para ser parte, en muchos casos, de comunidades. El caso, me imagino que ustedes también tienen sus redes activas para que personas también puedan llegar ahí si es que viven en otra región, en otra comuna de Chile y ni les interesa ser parte de una comunidad budista. Así que quedan los últimos segundos para que tú también nos entregues esa información. Exacto, sí, no, muchas gracias por la interesante generar estos espacios. Seguramente hay alguien que por ahí en algún lugar está interesado o hace un tiempo tiene esta idea de meditar o conocer más sobre budismo. Si es el caso, nos invitamos a el sitio web es budismo-chile.cl.
¿ya? Y en redes sociales nos van a encontrar como Camino del Diamante. Perfecto. Ahí van a poder ver los horarios que mencioné recién, y cualquier duda también nos pueden hacer por teléfono o por correo, sin ningún problema. Así que muchas gracias a ustedes. Ya pues, muchas gracias Marcelo Palma. Entonces estuvimos conversando con él acerca del budismo. Y con esto llegamos al fin. Don Silvio estuvo atentamente escuchando todo lo que nos decía Marcelo. Así que nos vemos, don Silvio, que le vaya bonito. Nos vemos, Marcelo, muchas gracias. Y a ustedes que están al otro lado de la pantalla, como siempre, agradecerles la oportunidad de entregarles todo el contenido, todo el trabajo que hacemos desde Cinecon Más, a través de Cinecon TV y Cinecon Radio también. Eso. Don Silvio, adelante. Un minutito antes de despedirnos, quería saludar a todos los mineros de Chile en su día. Ah, maravilloso. En su día, que no lo alcancé aquí a Ahí pensar su... en el PAN, pero no se me olvidó. Así que un gran abrazo a ellos, grandes calicheros, tengo muchos amigos mineros, así que cuídense. Saludos entonces a todas las mineras y mineros de Chile que están de día. Eso entonces, que estén todas y todos muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo del Sopa de Piedras. Peucayal. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en Sopa de Piedras, Sopa de Piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de Piedras.